Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Vamos a transmitir este tema que considero que es muy interesante en Facebook Live. Vamos a checar que se esté viendo correctamente y que se esté transmitiendo para todo público y lo compartamos con otros compañeros precisamente de lo que es los grupos de catequesis. Vamos a ver la privacidad y vamos a ponerlo en público como siempre. Ok, y ahora lo vamos a compartir en lo que son los grupos que tenemos acceso. El primero, Supercatólico TV, verdad, que es el que administramos, y otros grupos como Formación Catequética, que también nos permiten poner información, Catequesis del Mundo, y así vamos compartiendo en Cristianos Católicos. También lo compartimos en Catequesis en Acción y también en el grupo de Filipenses y Agregados, que estamos pidiendo por el padre Filiberto, para quienes los conocemos, verdad, que está mal de salud, pues estamos pidiendo por él. Así hay que pedir por él y por todos los sacerdotes que sepamos que están enfermos, que tienen alguna situación complicada en cuanto a su salud, en cuanto a su recuperación. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la catequesis del juicio particular. Lo vamos a mencionar por dos cosas importantes. Primero, porque es un tema pues que considero que vale la pena manejar, pero también por algo que un video que vi de una beata que Dios le permitió, no me acuerdo el nombre de ahorita de la beata, que Dios le permitió ver el infierno, y dice así de manera general, verdad, dice que cuando bajó al ver el infierno la beata, se dio cuenta que pues sí habían varias almas que se estaban yendo al infierno, pero no eran muchas, pero que Dios le permitió ver un adelanto de los años y después le permitió ver que entonces empezaban a caer muchísimas almas al infierno. Y eso nos tiene que hacer reflexionar acerca de cómo está nuestra vida, cómo nos estamos desarrollando en nuestra vida y qué podemos hacer para alcanzar la salvación. Bueno, soy el maestro Gabriel Esteban, soy catequista, soy docente de profesión y me gusta mucho evangelizar. A lo mejor has visto algunos otros videos de un servidor y la única finalidad es llevar el mensaje de Dios, ¿verdad? Nuestros canales que tenemos en YouTube son sin fines de lucro, 2 canales. También el de el grupo Supercatólico TV de Facebook también es sin fines de lucro, te puedes agregar. Y también mi Face personal, que es para evangelizar también. Bueno, vamos a comenzar con una oración, como siempre, pidiéndole al Espíritu Santo, ahora que ya falta poquito para que se acerque Pentecostés, pedirle al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento siempre para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y desde donde estés, ya sea en vivo o en diferido, decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, como dijimos en un principio, ¿verdad? Este tema, hablar acerca del juicio particular, del juicio final, pues nos tiene que hacer reflexionar de manera personal y muy, muy particular. Porque a final de cuentas las nuevas ideologías nos quieren dar ideas contrarias a lo que nos enseña el catecismo, a lo que nos enseña la iglesia, a lo que nos enseña Jesucristo. Entonces las ideologías actuales muchas veces dicen: vive tu vida, ¿verdad? Es una sola vida. O hay gente que también tiene otras ideologías que piensan en algo que no es correcto y hablan de, ya no tanto, de lo que es la reencarnación, lo cual no es real, ¿verdad? Dios nos hizo únicos e irrepetibles. Pero volviendo a la primera situación de pensar que, bueno, vive tu vida, no hay problema, no va a haber otra vida. Sí, ciertamente no va a haber otra vida como esta, pero sí habrá otra vida posterior. Nosotros tenemos la fe por lo que Jesucristo nos ha dicho, y en muchos pasajes bíblicos, que la vida no se acaba acá. Que al momento en que nosotros vayamos en la presencia de Dios tendremos nuestro juicio, el juicio universal, estaremos en el juicio universal, el cual es muy interesante porque pues según como nos lo redacta en el Apocalipsis, pues veremos toda la humanidad y nuestro Señor Jesucristo, el Rey del Universo,
pondrá unos a su derecha y otros a su izquierda. Es decir, unos se van a salvar y otros no. Y todos seremos testigos de eso. Eso es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque uno dice, pues es que si hago algo malo, nadie me ve. Te ve Dios. Nos ve Dios. Pero aparte, será expuesto todo lo que hicimos mal y lo que hicimos bien ante el mundo. ¿Cómo lo va a hacer? Pues Dios puede hacer todas las cosas. No sabemos exactamente cómo va a ser el juicio final. Pero a veces nos preocupamos por el juicio final. Pero antes del juicio final está el juicio particular. El juicio particular es aquel juicio que va a ser directo al momento de morir. Nosotros nos enseña el catecismo, y hay que leer y estudiar mucho sobre esto, que al momento de morir se separa el alma y el cuerpo. En unos cuantos minutos se separa y va directamente el alma a la presencia de Dios para ser juzgados. Un librito muy interesante que tristemente no sé dónde quedó. Así pasa a veces, ¿verdad? Los libros más bonitos, quién sabe dónde quedan. Decía precisamente sobre el juicio particular de revelaciones que le han hecho, pues Dios ha permitido a santos, a beatos. Y entonces ahí decía que el juicio particular era muy parecido a lo que es un juicio humano, ¿verdad? ¿Qué pasa en un juicio humano? Lo estoy compartiendo también en las dos páginas de perfil que tenemos. ¿Qué pasa en un juicio humano? Pues en un juicio humano lo que ocurre es que pues está lo que es el juez, lógicamente, que en este caso sería Jesucristo. El abogado defensor, que es María Santísima, decía el libro, que va a estar allá siempre pidiendo por nuestra salvación, pero nos hace somos libres, así que va a estar pidiendo a la Señora, como lo ha hecho todo el tiempo, a Jesucristo, pero pues nosotros somos libres y sabremos qué es lo que hemos hecho mal, lo que hemos hecho bien. Y también se encuentra, decía ese librito, va a encontrarse el demonio, ya no tendrá poder sobre nosotros, solamente va a estar como testigo de todo lo que nos hizo caer, nos hizo pecar. También pues van a estar lógicamente pues el alma, que al final de cuentas va a recibir un veredicto y va a decir Jesucristo a dónde va a ir nuestra alma cuando sea el juicio final, que por lo que sobre eso pues no hay mucha información, ¿verdad? Pero pudiéramos entender como que inmediatamente de que sea el particular, nosotros no vamos a ver pasar el tiempo, cuando vamos así ya estamos en el final. Ahora, algo que interesaba mucho, que me interesa mucho de ese librito, y te vamos a leer qué nos dice el catecismo de este librito, que es un librito antiguo, qué nos dice el nuevo catecismo, qué nos dice la Biblia al respecto. Pero en el caso de ese librito que les digo, decía algo que me llama mucho la atención. Decía que al momento del juicio particular nosotros veremos nuestra vida pasar con los ojos de Dios. ¿Qué significa eso? Que vamos a ver todo nuestra vida pasar desde el principio hasta el final, pero súper rápido, ¿eh? Lo que para nosotros, fíjense, esto es muy interesante, para Dios el tiempo es muy distinto al de nosotros. Mientras que nosotros a lo mejor vivamos 40 años, 50 años, 80 años y pues lo veamos un poquito largo, pues al verlo ahí en el juicio particular, lo que hicimos con los ojos de Dios es verlo como que fuera una película en rápido, para que se dé una idea. Así decía en el librito más o menos. Y veremos las cosas buenas que hicimos y las cosas malas que hicimos. Pero aquí viene algo interesante que decía este libro, que no solamente veremos las cosas malas que hicimos, sino sus consecuencias. Si yo, por ejemplo, me peleé con una persona, lo golpeé, vamos a ver no solo ese momento en que lo hice, sino también el momento en cómo llegó a su casa, cómo lo curaron, o sea, las consecuencias de nuestros actos, tanto de las cosas buenas, yo entiendo que ahí no lo especificaba, como de las cosas malas. Entonces, pues es algo muy hermoso, pero a la vez es un gran compromiso que todavía podemos nosotros restablecer. ¿Cómo? Pues a través del sacramento de la confesión. Podemos confesar nuestros pecados graves, nuestros pecados mortales. A veces hay confusiones en cuanto a eso y decimos, pues yo no tengo ningún pecado. No he matado a nadie, no he hecho nada malo. No, pero hay que tomar en cuenta una cosa. Los pecados mortales son aquellos que cumplen tres cosas: materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento.
Materia grave son haber quebrantado los mandamientos de Dios y de la iglesia. Por ejemplo, si no voy a misa en domingo o en un día de precepto, pues ¿qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es simple y sencillamente que estoy cometiendo un pecado mortal, a menos que haya una justificación, lógicamente. Si por ejemplo estoy atendiendo a un enfermo, yo mismo estaba enfermo, hubieron problemas graves ese domingo, pues bueno, hay una justificación, si no me tengo que confesar de eso. Eso es la materia grave. Plena advertencia, pleno consentimiento, que yo lo sepa. Plena advertencia, pleno consentimiento. Acuérdense, repito, materia grave, quebrantar los mandamientos de Dios o de la iglesia. Plena advertencia, que yo lo sé, y consentimiento, que sabiéndolo lo realizo. En ese caso es un pecado mortal. Faltando uno de esos, pues es un pecado, al menos uno, dos, es un pecado venial, que aunque es menos grave, también es una ofensa contra Dios. Decía un sacerdote exorcista, el padre Carlos Spa, en una de sus pláticas, que él daba un ejemplo. Lo que es el pecado mortal, la separación completa con Dios, decía el padre Carlos Spa, que es algo terrible, que es peor que estar con una maldición. ¿Por qué? Porque yo he decidido libremente estar en pecado. No fue algo que me hicieron, una maldición o algo así. No, es algo que yo acepté, vivir lejos de Dios. Pero que el pecado venial, aunque es menos grave, él decía, así lo dice en un video, es como que le diéramos una bofetada a Dios. O sea, es menos grave, pero también es algo que se debe de confesar cuando ya tenemos muchos pecados veniales. Y aquí sobre esto de lo que es el juicio particular, vamos a analizar lo que es el catecismo de la iglesia. Y el catecismo de la iglesia católica, en la primera parte, profesión de fe, nos dice: creo en la vida eterna, en el artículo 12, y dice: el cristiano que une su propia muerte a la de Jesús ve la muerte como una ida hacia él. O sea, si nosotros tenemos fe, pues se supone que debemos de pensar que esta vida no se termina acá, que aunque suene triste, la muerte es una ganancia en ese aspecto. Ahora, aquí en el número 1 nos dice el juicio particular, y en el numeral 1021 dice: la muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la divina gracia manifestada en Cristo. El Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida, pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno como consecuencia de sus obras y su fe. Eso que estamos leyendo es lo que estoy mencionando ahorita, lo que es el juicio particular. Dice aquí, ¿en qué momento? En el numeral 102 dice: cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere a su vida a Cristo. Bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, o también para condenarse inmediatamente para siempre. Debemos de analizar algo que es muy importante y que a veces, pues a lo mejor por situación humana se nos olvida. Primero, la existencia del cielo y del infierno es algo que no ha cambiado y no va a cambiar, porque es algo que Jesucristo lo puso claramente cuando dijo que iba a separar el trigo de la cizaña, cuando dijo en las Sagradas Escrituras que iba a poner a unos a la derecha y a su izquierda. Entonces, aunque el mundo nos quiera revolver y decirnos: no se preocupen, vivan la vida, lo que dije hace rato, no es así. Tendremos que dar cuentas a Dios de lo que hicimos y de lo que no hicimos también. Por eso hablamos de un pecado de omisión. Pero sobre todo, como dice las Sagradas Escrituras, y la Madre Teresa de Calcuta decía, seremos examinados en el amor. No solo en lo que hacemos, sino con qué amor lo hacemos. Si yo, por ejemplo, tengo que dar, yo soy catequista, creo que ya lo saben por allá, y ojalá muchos sean catequistas, y doy el catecismo molesto, lo doy sin ganas, lo doy con coraje, o lo doy, tal vez no con coraje, pero lo doy a lo mejor, puede ser, sin ganas de hacerlo, sin verdadero deseo de ayudar a los demás y agradar a Dios, sino tal vez simplemente por un compromiso, por un hobby, por un pasatiempo, y no lo hago con amor. Entonces esa parte, aunque es buena,
no la estoy haciendo con amor. Y Dios, que sabe nuestros corazones, nuestros sentimientos, que no hay nada que se le puede escapar a Dios, que Dios nos conoce más que nosotros mismos, pues sabrá por qué lo hicimos, cuál fue nuestra intención, que también entra parte de ahí. Y en este librito de Catecismo de la Doctrina Cristiana, que es un librito que les he presentado en otras ocasiones de mi tía, en paz descanse, nos dice algunas cosas complementarias pero muy interesantes. Dice en su número o en su pregunta 327, ¿a dónde va el alma después que se ha separado del cuerpo? Dice, el alma comparece inmediatamente, parecido a como dice acá en el catecismo, ante el tribunal de Dios para ser juzgada conforme a sus obras. Dice en Hebreos 9:27, está decretado a los hombres al morir una sola vez, ahí fíjense, morir una sola vez, lo que dijimos que echa por la borda aquellas ideologías equivocadas de que el hombre revive, y después el juicio. Y dice, este juicio se llama particular. En el 328 dice, ¿de qué es juzgada el alma? El alma es juzgada de todos los pensamientos, palabras, obras y omisiones. Y en Mateo 12:36 dice, yo os digo que hasta de cualquier palabra ociosa que hablaran los hombres, ha de dar cuenta en el día del juicio. Palabras ociosas son aquellas de las cuales ningún provecho saca ni el que las dice ni el que las oye. Bueno, pudiera parecer un poco estricto esto, ¿verdad? Palabra ociosa. Si yo digo algo que pues no viene al caso, a veces estamos platicando pues de cosas que no son importantes. Yo creo que pues se refiere a tener cuidado, ¿no? A tener cuidado qué decimos, cómo lo decimos. Pero aquí, por ejemplo, cuando dice los pensamientos, podemos juzgados de los pensamientos, palabras y obras y omisiones. Bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Yo recuerdo cuando era joven, hace no muchos siglos, pues resulta que yo tenía lo que se conoce como una conciencia escrupulosa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo veía todo como que era pecado, de tal manera que no se me olvida que una vez cuando tenía creo 16 años, 15 años, no recuerdo, me llegué a confesar 2 veces un mismo día. Y eso pues no es lo normal, ¿verdad? Conciencia escrupulosa es que yo cualquier cosa que pase lo considero pecado. Eso no está bien. De tal manera que si me viene un mal pensamiento, ya es pecado. No. Si viene un mal pensamiento a mi mente es una tentación. Cuando yo consiento el mal pensamiento, me deleito, lo tengo, lo disfruto, entonces estoy materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento. Y entonces sí, estoy cometiendo un pecado mortal. Por eso hay que tener en cuenta de pedirle a Dios que nos dé una conciencia correcta. Conciencia escrupulosa, repito, todo lo veo como pecado, porque también hay la parte contraria, que es una conciencia light, podríamos decir en la actualidad, que es una conciencia que no tiene gran trascendencia, y entonces la persona dice, pues no hay ningún pecado de nada, nada es pecado, ustedes tranquilos, yo puedo hacer lo que yo quiera, no es pecado, esto tampoco. Y entonces es la parte contraria a la conciencia escrupulosa, donde para mí no hay ninguna falta. Por ahí una vez un sacerdote en una homilía decía, no es que vienen, se confiesan y dicen, pues yo no sé ni de qué me voy a confesar porque yo no cometo pecados. Y decía el padre, pues le vamos a poner en su, ahí arribita en la iglesia, en su nicho, porque no puede ser. Hay una frase por ahí de un santo que dice que el justo peca, no me acuerdo si 15 veces, 20 veces al día, o sea, pero no estamos hablando de pecado mortal, estamos hablando de pecados veniales. Entonces, no puede hablar una persona que no tiene pecados. El único que no tiene pecados pues es Jesucristo, María Santísima, que nace inmaculada. Pero nosotros, ¿verdad? Pues lógicamente no somos Dios, entonces pues cometemos faltas. Pero por eso Dios, que es tan bueno, nos dice, ¿sabes qué? Ok, cometes pecados, pero ahí está el sacramento gratuito para que tú lo tomes, para que limpies tus pecados. Y aquí nos dice algo también interesante. ¿A dónde va el alma inmediatamente después del juicio particular? Ya lo leímos en el catecismo, lo estamos complementando con este. Dice, va el alma al cielo.
al infierno o al purgatorio según sea el estado en que se encuentre. Lo dicho nos ha inspirado un temor grande de los juicios del Señor. Traspasa a tu santo temor mis carnes, y pues tus juicios me han llenado de espanto. Eso está en un salmo. Bueno, de esto hay que enfatizar una cosa muy importante. Dios nos quiere tanto, yo lo veo así como, vamos a ponerlo como un ejemplo. Imagínense que van a presentar ustedes examen, ¿verdad? Vamos a presentar examen de una materia cualquiera, y es el examen final. Y resulta que saco 0. Pues de plano, no, pues ya no tienes derecho a extraordinario, ya te vas para el final, se acabó, repites año. Y en el caso de que tú sacaras, por ejemplo, 5, 6, no, pues sabes que tienes derecho a extraordinario, o sea, a una segunda oportunidad. Dios nos ama tanto que creó el purgatorio, permitió el purgatorio, y los hermanos se pararon a decir, no existe la palabra purgatorio en las Sagradas Escrituras. No, no existe como tal. Pero hay una cita bíblica que dice del Antiguo Testamento que habría que orar por los difuntos. Y nos enseña también el magisterio de la iglesia que existe el purgatorio. Orar por los difuntos, pues no tiene caso, ¿verdad? Orar por alguien que ya está en el cielo, porque ya se salvó, ni tampoco orar por alguien que está en el infierno, porque no va a salir. Entonces, por quienes oramos en la Santa Misa, por quienes pedimos por las personas que están en el purgatorio, que no se van a condenar, pero no estuvo el alma lo suficientemente limpia para llegar al cielo. Porque vean, en el cielo quienes están, pues los que ya están completamente limpios, los santos. Entonces, ¿puede entrar un alma que todavía tiene algo por allá de sucio en su vida, en su pecado? Pues no, no puede entrar. Entonces hay una segunda oportunidad, que es el purgatorio. Y aquí nos habla acerca del purgatorio en este librito. Bueno, también en el catecismo, vamos a ver el catecismo primero. Bueno, aquí ya nos pasa en el catecismo al cielo. Ahorita lo vamos a retomar. Bueno, por aquí está. En el Catecismo de la Iglesia Católica, que lo pueden bajar de vatican.va, dice la purificación final o purgatorio. O sea, tenemos dos opciones. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios. Bueno, perdón, no una misma opción, purificación final o purgatorio, perdón. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados. O sea, algo pasa. Aún están seguros de su salvación, sufren, aunque están seguros de su salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entregar a la alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. O sea, también en el purgatorio va a haber sufrimiento, pero no es similar a a los que están en el infierno, principalmente porque los que estén en el purgatorio es temporal y los que están en el infierno es eterno. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio en los concilios de Florencio, o sea, cuando se reúnen los obispos. Pues se reúnen los obispos, ahí se reúnen en lo que se llaman los concilios y se llegan a acuerdos de la Iglesia. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, por ejemplo, aquí hay una cita para aquellos que dicen no hay nada sobre purgatorio. En 1 Corintios dice: respuesta a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno pronuncia una blasfemia contra el Espíritu Santo, no será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. Mateo 12:31. O sea, nos habla acerca de que hay otro perdón, que es precisamente el purgatorio. Y aquí, pues mucho cuidado, ¿verdad? Aquí nos dice que contra el Espíritu Santo no podemos pecar. No podemos decir algo como una blasfemia, algo que sea contrario al Espíritu Santo. Porque el Espíritu es pureza, es dulzura, es la parte más pura de Dios. Y aquí, pasándonos ahora al catecismo de este librito, dice: el purgatorio es un lugar en que las almas de los justos son purificadas con grandes padecimientos, o sea, sí se va a sufrir. ¿Qué almas van al purgatorio? Las almas de los justos, o sea, los que sí se pueden salvar,
muertos en pecado venial, por eso es importante confesarlo también, o con pena temporal que pagar. ¿Cuántas cosas son de fe respecto al purgatorio? Bueno, son 3 cosas. Una, es por fe, por dogma de fe que hay purgatorio, lo tenemos que creer. Que las almas padecen de él, o sea, padecen en él, y que el santo sacrificio de la misa, las oraciones, indulgencia y demás obras buenas de los vivos pueden aliviar las penas. Los protestantes, nos dicen en un comentario, niegan la existencia del purgatorio. Bueno, si los protestantes niegan la existencia del purgatorio y ellos creen en Jesucristo, entonces creerán que está el cielo y el infierno, nada más. Están olvidándose de algo fundamental, que es la misericordia de Dios. Y repito, Dios es tan misericordioso que en el momento en que no estamos lo suficientemente limpios, no nos manda al infierno. Al infierno va el que muere en pecado mortal, el que no quiso arrepentirse, pero no aquel que tiene un poquito ahí de sucia su alma y no puede entrar al cielo. Entonces los hermanos separados pues no están usando o no están conociendo, mejor dicho, esa misericordia. Ahora que menciono sobre misericordia, debemos de tener mucho cuidado. Dios es misericordioso, sí, es completamente misericordioso, pero también es justo. ¿Qué quiere decir esto? Que la misericordia de Dios es la que estamos viviendo ahorita. Dios es misericordioso ahorita contigo, conmigo, porque me está dando la oportunidad de irme a confesar. Pero cuando vayamos en su presencia, cuando muramos y no nos vamos, y cuando ya nos morimos y no nos arrepentimos, entonces entra la otra parte, que es la justicia de Dios. Y cuando alguien dice, no, es que lo que pasa es que Jesucristo es muy bueno, Dios es muy bueno, así que ni se preocupen, no se van a morir eternamente. Al morirte, Dios, como es tan bueno, pásale aquí adelante. No. Es que sí, es misericordioso, pero hay un tiempo, hay un límite, ¿verdad? Y no nadie puede decir, entonces Dios me va a condenar. No. Dios no condena a nadie. Jesucristo vino por la salvación de todos. Entonces, ¿por qué se condena a alguien? Por propio mérito, por propia decisión. Porque hay una máxima del hombre que es la libertad, ¿verdad? Entonces, yo soy libre, yo puedo decidir qué hago, qué no hago, cómo me porto o qué dejo de hacer. Entonces, eso es muy importante. Otra cosa que me viene a la mente ahorita sobre el purgatorio es en los sueños de Don Bosco, que es muy interesante, si han podido leer su vida. Bueno, ya está en película. Don Bosco una vez soñó de un amigo suyo que estaba en el purgatorio y le pedía que rezara. Era un obispo. Y dicen, pero ¿cómo va a estar un obispo en el purgatorio? No había hecho nada malo, pero no hizo lo suficiente para su comunidad. Y ya iba a quedar libre del purgatorio, pero en el sueño le decía, dile a la persona que quedó en mi lugar que haga un mayor esfuerzo que el que yo hice por el pueblo. Y también le dijo, lo que más duele aquí no es lo que te pasa, o sea, los castigos, sino le decía, lo que más duele es no ver el rostro de Dios. Entonces vean qué interesante, ¿no? Porque el castigo mayor es saber, ya estoy a punto de salvarme, voy a ver a Dios, voy a disfrutar, pero todavía no. Todavía hay que esperar un tiempo. Dios es tan bueno que nosotros rezamos por los que están en el purgatorio y cuando ellos estén en el cielo, ellos van a rezar por nosotros. Vean qué interesante. O sea, es una serie de comunicación, de oración, no cadena, no voy a usar el término cadena de oración porque eso no se usan las cadenas, ¿verdad? Eso es otro tema. Sino Dios en su infinita misericordia pedimos por ellos, por los que están en el purgatorio, y cuando ellos vayan al cielo, ellos van a pedir por nosotros, tanto aquí como en el purgatorio. Entonces dice, ¿cómo sabemos que hay purgatorio? Porque lo insinúa la Sagrada Escritura, lo enseña la tradición y la doctrina constante de la Iglesia, lo prueba la razón. Vamos a ver el primero.
¿Por qué lo dice las Sagradas Escrituras? Dice, habiendo Judas Macabeo recogido 12,000 dracmas de plata, las envió a Jerusalén a fin de que se ofreciese un sacrificio por los pecados de los muertos en el combate. Está en 2 de Macabeos 12:43. Y el sagrado texto añade que es un pensamiento santo y saludable el rogar por los difuntos a fin de que sean libres de las penas de sus pecados. Entonces, aquí sí, él mandó hizo un pago o pidió por la salvación de los que habían muerto, pues es porque hay una segunda oportunidad. Porque si fuera que se van directo al cielo, directo al infierno, pues ya no tiene caso, ya cada quien se va por su lado. Pero aquí nos lo dice muy claro. Luego dice, lo enseña la tradición, dice, de los tiempos apostólicos la Iglesia Católica no ha dejado de rogar por sus hijos difuntos y de ofrecer por ellos el santo sacrificio de la misa. Siempre que vamos a la Santa Misa se pide por los fieles difuntos. La razón, por eso es importante también, si tenemos un difunto que creemos que puede estar en el purgatorio, pues hay que pedir misas por él, ¿verdad? La razón también lo prueba de algún modo la existencia del purgatorio, porque al cielo va solamente las almas limpias, de toda culpa y pena, al infierno los que han abandonado este mundo en pecado mortal. Sin embargo, es evidente que mueren muchos que no pueden ser arrojados al infierno porque no tienen pecado mortal, pero no pueden entrar en el cielo porque están manchados con culpas leves o porque tienen pena temporal que pagar. Que por cierto es otro tema, ¿no? Cuando tenemos penas temporales, o sea, algunas exequias que han quedado, algunos pecados veniales, que no he confesado, pues existen las indulgencias, la indulgencia plenaria, las indulgencias parciales, que después podemos ahondar un poquito más en ello, pero que es para que nos ayude a estar limpios, ¿verdad?, de nuestra alma. Dice, ¿cuánto tiempo quedan las almas en el purgatorio? Dice, las almas quedan en el purgatorio hasta estar enteramente limpias y ser así dignas de la vista de Dios. No sabemos el tiempo que las almas están en el purgatorio, pero sí se atiende que las expresiones de los santos padres es preciso inferir que está más tiempo de lo que comúnmente se cree. O sea, a veces nosotros pensamos, pues van a estar un día nada más. Recordemos que el tiempo de nosotros no es el mismo tiempo de Dios. Entonces, no es tampoco el tiempo. Si lo comparamos, como nos dicen los santos en algunas citas, si lo comparamos con el tiempo actual, pues no es tan poquito tiempo. Lógicamente, el tiempo va a depender de lo que nosotros necesitamos para purificación. Ahora, aquí viene algo que es un poquito abatible o un poquito de analizar, porque pues yo he oído algunos comentarios que hay gente que dice, no, pero es que a fuerza te vas al purgatorio. O sea, si no te vas al infierno, a fuerza te vas al purgatorio, no te vas a ir directo al cielo. Ciertamente, pues es el caso de la mayoría, ¿verdad? Esperemos en Dios que nos vayamos al purgatorio, ¿verdad? Que alcancemos ahí, como dicen, de panzazo, entrar para después ir al cielo. Pero no olvidemos la cita bíblica cuando Jesucristo le dijo a lo que conocemos como ¿cómo se llama? El buen ladrón, que lo que pasa es que se le pone así porque se arrepintió, no porque haya sido un ladrón bueno, no hay ladrones buenos, pero se arrepintió él y le dijo Jesucristo, yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el cielo. Entonces eso es para que analicemos que, bueno, eso ya es un comentario personal, que sí puede una persona que está en estado de gracia ir directo al cielo, ¿verdad? ¿Qué tal si murió, por ejemplo, en un hospital y tuvo la oportunidad de confesarse, de recibir los santos óleos, de comulgar y después murió? Entonces, ¿puede ir directo al cielo? Sí. Lo cual es difícil, muy difícil, pero no imposible. Los santos, ¿verdad? No puedo asegurar, pero me imagino que la mayoría de los santos, si no son todos, pues fueron directo al cielo, o sea. Por eso la iglesia los elevó a santos. Pero esos son temas que pues son solamente confabulaciones, o mejor no confabulaciones, son solamente comentarios que podríamos analizar con la lógica, pero que pues no hay nada escrito en cuanto a eso, ¿no? Luego dice, ¿qué motivos especiales tenemos para orar por los muertos? Vean qué interesante. Tenemos los motivos siguientes para orar por los muertos. Primero, la gloria de Dios, a quien procuramos adoradores perfectos, haciendo que entren en el cielo las almas del purgatorio, o sea, ayudar a que suban al cielo. Lo tenemos que hacer también por la caridad, porque los difuntos son nuestros hermanos en Jesucristo y nuestros parientes y amigos según la carne,
puede ser que pidamos por algún familiar, que se halla en el estado más lastimoso y más digno de compasión. Lo tenemos que hacer, tenemos que rezar por los difuntos, por la justicia, pues habrá tal vez en el purgatorio almas que están padeciendo por nuestra causa. Vean qué interesante, ¿eh? Habrán a lo mejor almas que están padeciendo por nosotros, o que están padeciendo en el purgatorio por nuestra causa. O sea, nosotros fuimos razón de haberlos hecho caer en pecado. Qué terrible, ¿eh? Qué terrible. Cuando me pongo a pensar, a lo mejor en la secundaria, verdad que vacilaba a mis compañeros y decía cosas que no eran correctas, no tenía uso de razón. Y tal vez pues no era pecado mortal, porque yo no me daba cuenta que ofender a un compañero de la escuela, decirle cosas no muy buenas, era un pecado mortal. Entonces yo no lo veía como pecado cuando estaba en la primaria, en la secundaria. Pero a lo mejor hacía que esa persona se molestara y que cayera en una falta. Vean cuántas veces puede ser que nosotros, con o sin intención, hacemos algo que no es lo correcto. Entonces, pedir por las almas, pedirle perdón a Dios por todos aquellos pecados que yo cometí con o sin intención, que a lo mejor pues estaba muy joven, no sabía que no era lo correcto, pero pues sí lo hice. Luego nos dice, por nuestro propio interés, ya que esas almas liberadas por nuestras oraciones intercederán por nosotros delante de Dios, y algún día a su vez nos sacarán del purgatorio. Bueno, aquí nos lo dice el catecismo, ¿no? Pero yo creo que ese debe ser nuestro último punto. Por nuestro propio interés, porque tenemos que ver el interés de lo anterior, que es para la gloria de Dios pedimos, para la caridad pedimos, por la justicia, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que pedir por los fieles difuntos también, por el hecho de que hay muchas personas que no tienen familiares que pidan por ellos, ya sea porque también han fallecido, ya sea porque no son católicos, ya sea porque se alejaron de la iglesia, o ya sea porque a lo mejor pues no saben que se puede hacer. No saben que podemos pedir una misa por nuestra alma, por el alma de alguna persona, algún familiar, amigo, conocido. Y qué tan importante es esto. Ahorita me viene a la mente y me recuerdo una santa, no, es que no me acuerdo otra vez del nombre, que Dios le permitió ver su alma, ¿no? Y fue al sagrario, vio su alma, y se espantó porque estaba un poco sucia, y dice, no puede ser si yo considero que no estoy en pecado mortal. Y Dios le dice en su mente, no son pecados mortales, son veniales. O sea, aún los veniales son manchas que tiene nuestra alma. Si nuestra alma se proyectara, si nuestra alma fuera transparente, ¡qué barbaridad! ¿Quién sabe cómo estaríamos? ¿Quién sabe qué estaríamos mostrando? Un alma a lo mejor completamente negra, completamente sucia. Solamente Dios ve nuestra alma, afortunadamente. Pero regresando a lo mismo, tenemos que buscar entonces precisamente salir de esta situación, es decir, buscar la confesión para estar en gracia de Dios por nosotros. Y no tenemos que preocuparnos solamente por nuestra salvación, tenemos que preocuparnos por la salvación de nuestra familia y también de nuestros familiares más lejanos, de nuestros ahijados. Si están ya grandes los ahijados, que puede pasar y no nos hacen caso, pues rezar por ellos, por su salvación, de nuestros amigos. Y ahí viene la parte difícil que Dios nos pone, también por la salvación de nuestros enemigos. ¡Qué barbaridad! Porque el pensamiento de Dios es contrario a nuestro pensamiento. Nosotros podríamos decir, pues estoy de acuerdo, vamos a pedir por nuestros familiares, amigos, conocidos, pero por mis enemigos, ¿cómo voy a pedir que salven mis enemigos? Alguien que me ha hecho mal, alguien que me ha ofendido, ¿por qué voy a pedir por ellos? ¡Qué barbaridad! Porque Dios es bueno y eso quiere también de nosotros, ¿verdad? Ahora, para terminar, ¿y todo esto para qué? ¿Para qué voy a tratar de ir al cielo, o aunque sea pues al purgatorio? Pues porque no hay que caer en el tercero, que es el infierno. Y aquí nos dice muy claro el catecismo, no es algo inventado ni por la iglesia, sino presentado por Dios.
Vamos a analizar primero la parte bonita, ¿verdad? Lo que es el cielo. Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo. Son para siempre semejantes a Dios porque lo ven tal cual es, cara a cara. Qué hermoso ver a Dios cara a cara. Y es algo que me he cuestionado muchas veces, ¿verdad? A lo mejor, pues tú también. Y me pongo a pensar, a ver, cuando yo, por ejemplo, hago algo que me gusta mucho, a lo mejor una serie de televisión, a lo mejor estar enfrente a la computadora, a lo mejor estar platicando con mi familia, jugar fútbol, hacer ejercicio, no sé. Piensa en algo que te gusta muchísimo. Y si te dijeran, ¿sabes qué? Una comida, por ejemplo. Me gusta mucho tal comida, perfecto. Y te dijera, no, pues diario vas a comer lo mismo por una semana. Y tú vas a decir, pues está bueno, si me gusta. No, un mes, un año, 10 años vas a comer lo mismo diario. Pues vas a decir un momento, ya no quiero comer eso, ¿verdad? O ya no quiero hacer eso que antes me gustaba. Entonces, ¿por qué hago esta comparativa media extraña? Porque uno humanamente puede decir, bueno, ok, estar con Dios, verlo a cara debe ser formidable. Formidable, claro. Porque es estar en la presencia de Dios ya de manera fija, clara. Pero, pues un día, una semana, un mes, un año, no, toda la eternidad. Entonces, qué hermoso debe de ser ver a Dios a tal grado que no te canse estar en su presencia toda la eternidad. Nuestra mente no lo puede tal vez entender porque tenemos muchas limitantes, pero debe ser hermoso. Pero también la otra parte, la cual pues no es nada hermosa, es la parte del infierno, ¿no? Dice, salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios, pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Entonces, es algo terrible. O sea, nuestra mente también, así como no podemos entender cómo vivir tanto la eternidad en la presencia de Dios, ¿cómo vamos a poder estar en una eternidad con los sufrimientos con el demonio? En los dos casos es la eternidad. Ahora, aquí nos especifica en este librito un poquito más. Y aquí habla primero del infierno. Entonces aquí dice que es el infierno, es un lugar de eternos e indecibles suplicios y tormentos. ¿Qué almas vas al infierno? Los pecadores muertos en pecado mortal. La vida de los condenados en el infierno se llama en la Sagrada Escritura la segunda muerte, Apocalipsis 11:8. También suele llamarse muerte eterna, porque los condenados vivirán para siempre, apartados de Dios y muertos a la gracia de la vida eterna. Para siempre, ¿eh? La Sagrada Escritura llama al infierno un lugar de tormentos, Lucas 16:28. El eterno suplicio, Mateo 25:46. El fuego inextinguible, Marcos 9:44. Las tinieblas exteriores, donde será el llanto y el crujir de los dientes, Mateo 25:46. Entonces, todavía nos dice más. Mateo 7:12. Luego dice, lago que arde con fuego y azufre, profundo y espacioso, cuyo cebo es el fuego que mucha leña, y un soplo del Señor como torrente de azufre es el que lo enciende. Llega la existencia del infierno los racionalistas y materialistas de nuestros días. Nosotros probaremos que las penas del infierno son eternas. Con ello demostramos a la vez la existencia del infierno. ¿En qué consiste la desdicha de los condenados? Carencia absoluta de todo bien, padecimiento continuo de todo mal y la eterna duración. Ese es el problema, ¿verdad? Y aquí no vamos a aunar allá porque nuestro tema es sobre el juicio particular, pero aquí está desglosado todo sobre eso, todo sobre el infierno. Hay algunas cosas interesantes, por ejemplo, que a veces piensan, no, pues la gente que se vaya al infierno, pues están todos iguales. No. Dice, no todos los condenados padecerán la misma pena.
sino que cada uno padecerá según las medidas de su pecado y el abuso de las gracias recibidas. O sea que en el purgatorio habrá niveles en el infierno, habrá niveles de los que sufrirán más eternamente o un poco menos eternamente, pero al final de cuentas sufren. Y en el cielo es lo mismo, contrario, es decir, en el cielo también va a haber niveles que gente que está más cerca hacia Dios. Y para terminar dice, el cielo es un lugar de eterna y perfecta felicidad, que esas almas van al cielo, los que habiendo muerto en gracia a Dios se hallan limpios de todo pecado y pena temporal. Ya dijimos, si tiene algo, va al purgatorio y después al infierno. ¿En qué consiste la felicidad de los justos en el cielo? Vean qué interesante. En la posesión perfecta de todo bien, lo contrario del otro. En la carencia absoluta de todo mal. En su eterna duración. O sea, los mismos puntos, pero al revés, ¿verdad? Y aquí están otras partes también, que más adelante voy a manejar un tema exclusivo del cielo y del infierno también. Pero aquí vean, esto puede estar asociado a lo que acabo de decir hace rato. Dice, podemos comprender la felicidad del cielo. Dice, la felicidad del cielo es tan grande, perdón, que el hombre con sus fuerzas naturales no es capaz de comprenderlo. Porque sobrepuja cuanto se puede decir o pensar, cómo es que una participación de la misma felicidad de Dios. Y en 1 Corintios 2:9 dice, ni ojo vio, ni oído oyó, ni pasó a hombre por pensamiento cuáles cosas tiene Dios preparada para aquellos que le aman. Vean qué hermoso. O sea, en otras palabras, nadie puede imaginar lo maravilloso que Dios nos tiene preparados si alcanzamos la salvación eterna, si alcanzamos el cielo. Bueno, con esto vamos a dar por terminado. Ojalá que los compañeros, los hermanos que lo hayan visto, pues nos pueda ser útil, ¿verdad? Y lo puedan compartir, como hemos dicho, para gloria de Dios, en sus grupos de WhatsApp, en sus grupos de Facebook, en todos los medios con los que nos hagan el favor de compartir, porque son temas importantes. Yo una vez reflexionaba que para qué sirve pues tantas cosas en la vida, problemas, situaciones, problemas económicos, familiares, de todo lo que nos pasa de salud, si al final no nos salvamos. Entonces por ahí decía un sacerdote, decía, pues si no me salvé, pues ya fracasó todo. Si al final de cuentas no me salvé, pues ¿qué fue mi vida? ¿Para qué me sirvió? Recordemos que nuestro fin último es la salvación. Ese es nuestro fin último, nos enseña el catecismo. Entonces, si nuestro fin último o lo importante es la salvación y no nos salvamos, ¿qué hicimos en nuestra vida? ¿Qué hicimos? Pues no hicimos nada bueno. Así que pues hermanos, tratemos de pues buscar esa salvación. Tratemos de intentar vivir en gracia de Dios, acercarnos a los sacramentos, a la confesión, a la Eucaristía, donde Jesús está realmente presente con su cuerpo, alma, sangre y divinidad. Y si tenemos dudas, pues hasta los milagros eucarísticos hay, donde en varios lugares pues ha habido hasta hostias que han sangrado, aprobado por la iglesia, por la ciencia. Entonces, la Iglesia Católica es la iglesia verdadera, con personas como nosotros, como tú y yo, que cometemos muchas fallas, y la Iglesia es santa por haber sido fundada por Dios. Que el Señor les bendiga y ojalá lo compartan. Les recuerdo que si gustan, ojalá puedan entrar y agregarse a lo que es, bueno, en el caso mío, pues ya casi no tengo espacio ahí, ¿verdad? Gracias a Dios tengo poco espacio ahí para agregar a alguien más, pero en los grupos, mi esposa y un servidor administramos este grupo que se llama Supercatólico TV. Entonces ojalá nos puedas mandar solicitud. Aquí no hay ahorita ninguna y ya les vamos agregando. Aquí pues existen, tratamos de subir diferentes temas católicos, y otros hermanos también nos permiten subir algunas cosas interesantes para nuestra fe. Acuérdense que es exclusivo para cosas relacionadas con nuestra fe católica, ¿verdad? También tenemos dos canales de YouTube.
uno que se llama Supercatólico, que es sin fines de lucro, aunque por ahí YouTube en algún video me ha puesto comerciales, cosa que yo no sé por qué lo hacen, porque yo no he autorizado, ¿verdad? Es sin fines de lucro, no tengo activada la opción de ingresos. Y aparte de está otra que se llama Mr. Teacher Gabriel, que vamos a ponerle Mr. Teacher Gabriel, donde tengo menos videos porque son solamente los míos. En el otro también hay temas de otras personas. Y aquí también ustedes pueden encontrar, por ejemplo, videos, o pueden encontrar en playlist lo que son temas, historias y lo que son cursos completos de evangelización, ¿verdad? Bueno, pues ojalá se suscriban también, todo completamente gratuito y para gloria de Dios. Ojalá vayamos leyendo cada día más, ¿verdad?, sobre estos temas. Y Dios mediante nos vemos dentro de 8 días para algún otro tema que sea pues para ayudarnos a crecer en nuestra fe. Que el Señor les bendiga, que tengan una excelente noche, compártanlo y nos vemos dentro de 8 días como hasta ahora. Saludos y gracias, muy amables.